Sí se ve. Ya, perfecto. Vamos a dar inicio mientras se van uniendo sus compañeros. Ajá, ya empezaron a grabar, chévere. Ya, el tema del día de hoy es el tema 9 de biología y es la comunicación celular mediante moléculas de señalización, receptores, transducción de señales, primeros y segundos mensajeros. A ver. Los temas que se van a tratar hoy van a ser la comunicación mediante moléculas. Como vimos en la sesión pasada, hicimos lo que era la comunicación por contacto y dijimos que habían dos tipos, la que es por contactos, que se dan por los diferentes tipos de uniones, y la que es por señales o moléculas, es decir, que una célula va a enviar señales a otra. A esta célula que envía señales se denomina célula diana y la célula que sintetiza la molécula con la señal se denomina célula emisora. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver receptores, estructuras, tipos de interacción. También vamos a ver la transducción de señales, primeros y segundos mensajeros. Ahora, empecemos con la comunicación celular. Como sabemos, las células para sobrevivir como una sola unidad, como un solo tejido, tienen que estar comunicándose todo el tiempo con sus células vecinas. Y si no son células adyacentes, es decir, esas vecinas que están cerquita de ellas, van a tener que ser células que están también cerca, pero no que puedan darse por contacto, sino pueden ser en otros tejidos, en otros órganos. Entonces, para poder realizar este tipo de comunicación, van a utilizar señales. ¿Y por qué decimos que es para la sobrevivencia de la célula? Porque esta interacción que necesitan con su entorno es crucial para que las células puedan realizar sus funciones. ¿Ok? Entonces, por eso pueden darse estos dos tipos de comunicación, por contacto, por señales. Porque si las células no se pudiesen comunicar entre sus vecinas adyacentes o sus vecinas de otros tejidos, no podrían realizar a cabalidad las funciones que tienen encargadas. Ahora, este tipo de comunicación por señales van a tener dos tipos. Acá las podemos ver, ¿no? Las señales químicas y las señales eléctricas. La primera, que es las señales químicas, van a ser estas descargas eléctricas que se va a mandar de una célula a sus vecinas. Y esta señal eléctrica va a ser rápida y generalmente va a suceder en músculos y en nervios. Esto es con bastante frecuencia en el impulso, por ejemplo, nervioso y también en el impulso muscular. Se va a dar este tipo de señal eléctrica. Mientras que la otra, que es la señal química, este es un mecanismo un poco más lento. ¿Por qué es más lento? Porque va a tener que amplificar la señal en cantidades mínimas de respuesta. Es decir, la señal va a ser muy grande y va a tener que ser amplificada. Este tipo de señales químicas las podemos ver generalmente en hormonas. ¿Ok? A ver, continuamos. Creo que era la cámara. Me trabo. Ok, continuemos. Entonces, las señales químicas va a ser más lento que las señales eléctricas, pero también van a tener la ventaja de amplificar su señal. Es decir, la señal que van a dar en las señales químicas va a ser más grande o de mayor cobertura. Cuando hablamos de amplificar, hablamos de mayor cobertura que las señales eléctricas. Una señal pequeña de señales químicas va a poder generar una respuesta enorme en las células dianas, en las células blanco que van a recibir esta señal, porque se va a ir replicando esta señal en todas las células a las que tiene acceso o contacto la señal. Un ejemplo de esto van a ser las señales que realizan las hormonas. Las hormonas van a ser señales en sí que van a ser derivadas de una célula emisora a una célula diana. Y esta señal que van a recibir se va a transducir en diferentes respuestas que va a realizar la célula diana. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que es la transducción. Ahora, las señales que son enviadas a una célula específica. En cambio, las señales eléctricas van a ser enviadas a las células vecinas que van a tener la capacidad de recibir esta señal. ¿A qué me refiero con esto? La señal química está diseñada para una determinada célula blanco o una determinada célula diana, mientras que por su parte la señal eléctrica
va a ser, o no es que esté dirigida, sino que va a ser recibida por las células que se encuentren vecinas a esta célula que emite la señal. No necesariamente está específicamente para ellas, pero por su cercanía al momento de la emisión de la señal, van a recibir la señal y van a dar respuesta dependiendo qué tipo de señal haya sido o qué tipo de mensaje más bien haya sido enviado por esta señal. Todas las células que se están comunicando van a recibir señales desde el medio externo y van a responder, o sea, reciben sus señales, las van a recibir del medio externo, las van a interiorizar y luego van a dar respuesta a esa señal o a ese mensaje que les llegó, enviando ellas también señales. Entonces va a haber una constante comunicación. Es como cuando interactúas o hablas con alguien. Primero tú dices el mensaje, la persona te escucha y luego esta persona responde y tú lo escuchas. Lo mismo va a pasar con las células. Las células van a emitir sus señales al medio externo, va a ser recibido por una célula diana, esta célula diana va a interiorizar el mensaje y luego va a dar una respuesta. Y al momento en que da esta respuesta, está emitiendo también una señal. Y estas señales van a ser más que todo moléculas. ¿A qué nos referimos con enviar una señal? No es como una llamada por teléfono, un mensaje, sino que se van a enviar moléculas a las que vamos a denominar primeros mensajeros y vamos a ver más adelante cómo se define mejor esta figura. Pero ya para empezar, estas primeras moléculas que son emitidas con la señal o el mensaje, denominamos primeros mensajeros. Y van a ir dirigidas a una célula determinada, que puede ser una célula diana o blanco, que son los nombres que recibe. O sea, la célula que recibe el mensaje se puede denominar célula diana o célula blanco. Esta va a procesar el mensaje y va a dar una respuesta al mensaje. Y al dar una respuesta, como digo, se va a enviar nuevamente señales. Y esta interacción se va a ir realizando, esta interacción que se realiza es lo que denominamos la comunicación celular. Ahora, la supervivencia de estas células va a depender de estos tres factores esencialmente, que los podemos ver acá. La comunicación, vigilancia y respuesta. Necesitamos que las células se comuniquen entre sí y esto implica mandar y recibir órdenes. Generalmente las señales a las que nos estamos refiriendo en esta comunicación son, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que la célula agrande su tamaño, un factor de crecimiento de la célula, y esta agrande su tamaño. Entonces la célula emisora va a emitir un mensaje dándole esta orden a la célula, que la célula agrande su tamaño. Esta célula recibe el mensaje y genera una acción, una respuesta. Y esta respuesta generalmente, si es que agrande su tamaño, la célula va a empezar a agrandar su tamaño, dando cumplimiento a la orden que acaba de recibir. Otro aspecto va a ser la vigilancia. Y esto significa que las células deberán saber qué órdenes tienen que seguir y cuáles no tienen que seguir. Para eso van a tener que haber una determinación de qué órdenes van a ser buenas y qué órdenes van a ser malas o contraproducentes para el organismo. Y una vez que se decida ejecutar o no ejecutar la orden que acaban de recibir. Y el tercer aspecto va a ser la respuesta. Y es que las células puedan responder al mensaje o a la señal que acaba de llegar. Y más que una respuesta, como si fuera un mensaje o como si contestáramos una llamada de teléfono, la respuesta que hace la célula es más bien un accionar. Va a realizar una tarea. Por ejemplo, si quisiéramos que sea grande, va a empezar a agrandarse la célula. Esa es una actividad. Si el mensaje sería que la célula está dañada y esta necesita destruirse de manera programada, la célula entraría en una actividad de apoptosis. Entonces, la respuesta más bien se refiere a qué medida o qué accionar va a tener la célula ante el mensaje que acaba de recibir, que viene de una célula emisora. Ahora, vamos a ver que va a haber determinados factores que van a ser indispensables para las señales. Vamos a encontrar factores que son información, señales extracelulares, va a haber distancias variables, modificar las respuestas en otras células y respuestas que pueden ser rápidas o lentas. Entonces, estas señales van a ser indispensables para que las células puedan realizar actividades.
Y estas actividades que van a realizar las células va a depender de determinados factores que van a condicionar a las señales. Entonces, tenemos en primer lugar, como ya habíamos señalado, va a haber una célula emisora. Esta va a lanzar o va a enviar una señal a una célula diana o célula blanco. O sea, acuérdense de estos nombres porque pueden venir las preguntas diciéndoles la célula emisora, la célula diana, ya ustedes saben cuál es cuál. Estas señales están afectados por algunos factores, los que vemos en esta columna de acá. Esta es información, señales a distancias variables, esos son factores. Ahora, la información, por ejemplo, es un factor. Esta información que va a tener la célula va a permitir determinar qué tipo de señal o qué tipo de comando quiere enviar a la otra célula. Luego vamos a tener un segundo factor que son las señales extracelulares que son enviadas por medio de unas moléculas que ya dijimos que estas moléculas se llamaban ligandos o primeros mensajeros. Estos son los dos nombres que van a recibir. Primeros mensajeros o ligandos. Y estas señales pueden ser de diferente naturaleza. Puede ser tanto, digamos, que la célula crezca, que la célula se multiplique y también como que la célula se destruya a sí misma. Este tipo de señales pueden ser de diversa naturaleza. Otro factor que va a depender va a ser las distancias, porque la distancia entre ambas células puede ir variando. Por ejemplo, ya les decía, no es lo mismo que una célula tenga que comunicar con su vecina adyacente, es decir, la célula que se encuentra a su costado, pero no tan cerca como para hacer una comunicación por contacto, sino un poco más separada, como la célula que ni siquiera se encuentra en ese tejido, sino que se encuentra en otro tejido. Entonces, la distancia puede ser variable dependiendo qué tipo de comunicación necesite o qué tipo de señal necesite enviar. El siguiente factor también vamos a tener que la modificación de las respuestas en otras células. Es decir, cuando una célula va a recibir una señal, va a responder de manera diferente, pudiendo ellos hacer, como dije, pudiéndose ellos crecer, inhibir factores, empezar una muerte programada, dependiendo de qué tipo de comando hayan recibido. Ahora, todos estos factores van a modular la señalización de los mensajes que se envíen. Y esta señalización va a generar acciones sobre una célula diana. Y como dijimos, estas acciones van a ayudar a la sobrevivencia de la propia célula. Ahora, las células blanco, para poder mantenerse vivas, realizan distintas acciones. Y acá nosotros podemos verlo. Acciones de sobrevivencia, división, que puede ser, como les mencionaba, una señal puede ser célula, divídete. Y la célula se empieza a dividir. Un factor de diferenciación donde empezamos con unos linfocitos y estos linfocitos se van a diferenciar a especificados, ¿no? Linfocitos T o linfocitos B se van a ir especializando. A esto también le llamamos diferenciación. O finalmente podemos mandar un mensaje donde hemos percibido que la célula tiene un problema estructural y necesitamos eliminarla porque si no la eliminamos puede generar un perjuicio para el organismo. Entonces le decimos a la célula muere y la célula tiene que empezar un proceso apoptótico. Esos son más o menos los tipos de acciones que pueden generarse debido a las señales. Ahora, vamos a ver que también existen etapas. Y esto es importante, como siempre les menciono, cuando ustedes vean clasificaciones, cuando ustedes vean periodos, vean etapas, siempre ténganlas en clara porque suelen preguntarlas. Entonces, en el caso de la comunicación celular, va a haber 6 etapas. La primera va a ser la síntesis de las moléculas. ¿Ok? ¿Dónde creen que se realiza la síntesis de las moléculas? En la célula emisora. Perfecto. La síntesis de las moléculas se va a realizar en la célula emisora. Y estas moléculas van a servir de mensajeros. Estos son en realidad los primeros mensajeros, que es la señal que se va a enviar, pero no es como una señal Wi-Fi, sino es más bien una molécula que tiene un mensaje. Y esta es la que va a ser sintetizada dentro de la célula emisora y va a ser derivada o enviada a la célula diana. El segundo paso es la liberación de moléculas. Entonces, en primer lugar, nosotros como célula emisora vamos a sintetizar a nuestra molécula. Digamos que estamos sintetizando una proteína.
La vamos a sintetizar y luego que ya la hemos formado, la vamos a liberar al espacio extracelular para que esta molécula sea transportada a la célula diana, que es a la célula que debe recibir el mensaje. Es por eso que nuestro tercer paso va a ser el transporte, que este es el transporte, como les decía, dependiendo la distancia. Si el transporte es para una distancia cercana, será un transporte más corto. Pero si en cambio es un transporte largo, por ejemplo, la que se envía mediante hormonas que tienen que entrar al torrente sanguíneo y tienen que realizar todo un recorrido hasta llegar a su célula diana, va a ser un transporte más largo. En la cuarta etapa vamos a tener a la detección. ¿Qué significa detección? ¿A qué les suena que tiene que haber detección? ¿Alguien tiene una idea de repente? De que la La célula célula tiene que reconoce haber la un receptor. molécula. Muy bien, está muy perfecto. La detección va a estar relacionado con los receptores, como bien lo mencionaron. Y es decir, que la célula pueda reconocer la señal que se está enviando. Y para poder esta célula reconocer, va a tener que tener receptores, ya sea en su propia membrana plasmática. ¿Se acuerdan cuando veíamos a la membrana plasmática en la primera parte del curso? Veíamos que en la parte externa tenían unos receptores. Básicamente esos son los receptores que reciben las señales. Pero también los receptores se pueden encontrar de manera interna, ya sea en el citoplasma, en organelas o en el propio núcleo. Esos pueden ser los tipos de receptores o más bien la ubicación de los receptores que puede tener una célula. Luego vamos a tener el efecto biológico y este está relacionado más que todo a la orden que se está recibiendo. Entonces, si una célula está recibiendo una orden, esta tiene que ser capaz de procesar esta orden y realizar una actividad o una acción para darle cumplimiento a la orden. Y estas puede darse a través de mecanismos tanto genéticos, se puede dar a través de sus propias proteínas de la célula que ha recibido la orden, a través de enzimas, dependiendo qué tipo de orden haya sido emitida por la célula emisaria o la célula que emite el mensaje. Y finalmente tiene que darse la eliminación de la molécula. Entonces, como nosotros estamos recibiendo una molécula, o sea, la célula diana está recibiendo una molécula que lleva consigo un mensaje, la célula no se puede quedar con esta molécula. ¿Por qué creen que no se pueda quedar con esta molécula? Que si no va a seguir haciendo la actividad y ese sí va a estar activa. Muy bien, si la célula continúa con esta molécula o no la elimina, va a seguir activada, o sea, nunca va a dejar de desactivarse y va a seguir emitiendo y realizando las señales, emitiendo y realizando la orden recibida por las señales. Entonces, cuando nos referimos a eliminación, es que una vez que llegó la orden, esta molécula no puede acumularse dentro de la célula diana, sino se estaría constantemente activada o se estaría llenando de moléculas que vamos a denominar basura. No porque sean basura en sí mismas, sino porque estas moléculas no están ejerciendo ninguna función necesaria dentro de las células, simplemente están ahí recicladas y no necesita eso la célula porque se va a llenar de ese tipo de moléculas. Entonces, una vez que la célula va a recibir su mensaje, lo que va a hacer es eliminar al primer mensajero, es decir, a esta molécula que trajo consigo al mensaje. Y esas son básicamente las 6 etapas que tiene la comunicación celular, que en verdad son bastante simples, ¿no? Con los nombres pueden sacar qué significa cada uno. Luego vamos a tener esta imagen de acá, y acá ustedes ya pueden ver a la célula emisora, que es esta de aquí, y a la célula diana. Aquí vamos a ver al mensaje químico en este caso, pero puede ser también eléctrico. Y a estos mensajeros le denominamos, ¿cómo le denominamos? Tiene dos nombres, ¿se acuerdan? Ligando. Ligando y primeros mensajeros, muy bien. Entonces, estas células van a responder a estímulos constantemente. Nuestras células constantemente están interactuando entre ellas y su interacción básicamente es enviar y recibir estímulos. Y estos estímulos van a provenir ¿de qué? De las órdenes que van a emitir estas células emisoras, ¿verdad? La redundancia, así como las moléculas que llevan consigo la orden.
Estas moléculas son los mensajeros, los primeros mensajeros o ligandos que fueron sintetizados dentro de la célula emisora. Y va a llevar consigo al estímulo que va a ser la orden que tiene que cumplir la célula diana o la célula blanco. Por lo regular, el mensaje que lleva siempre va a ser específico, o sea, siempre el mensaje va a tener consigo una orden, una tarea o una actividad que tiene que cumplir la célula. Sin embargo, puede darse el caso que un mismo mensajero, es decir, que un mismo mensaje o señal, en este caso, por ejemplo, es la señal química o es un mensajero químico, se puede dar el caso de que este mismo mensajero tenga consigo un mensaje que pueda ser diferente para diferentes células. A ver, me explico un poco mejor. Como decía, un mensaje es generalmente específico, va a llevar consigo una tarea, una actividad que tiene que realizar la célula diana. Sin embargo, este mismo mensaje puede estar enviado para estimular a distintas células. Y el mensaje en sí puede significar una cosa para una célula y otra cosa para otra célula. Entonces, un mismo mensaje puede tener diferentes tipos de procesamientos en las células diana. Por lo tanto, pueden responder al mismo mensaje de manera diferente. Es decir, que un mismo mensaje puede ocasionar diferentes tipos de respuesta porque fueron recibidas y procesadas por diferentes tipos de células. ¿Ok? Entonces, estas moléculas a los que llamamos mensajeros o primeros mensajeros, como decíamos, son los que van a llevar la orden. ¿Y cómo van a ser percibidos por la célula diana? Mediante un receptor. Y este receptor va a captar el mensaje y va a dar una respuesta. Y la molécula encargada de enviar desde el receptor hacia el interior de la célula para que se genere la respuesta se va a denominar segundo mensajero. ¿Ok? Vamos a tener entonces dos mensajeros. El primero es el que se va a sintetizar dentro de la célula emisora. Se sintetiza un primer mensajero que va a llevar consigo el mensaje o la orden. Luego va a ser este mensajero recibido por el receptor de la célula diana y una vez recibido, para que llegue desde el receptor hacia adentro de la célula, va a utilizar a otro mensajero que se denomina el segundo mensajero. Entonces, el segundo mensajero se va a dar dentro de la célula diana, mientras que el primer mensajero se sintetiza en la célula emisora y se transporta hacia el receptor de la célula diana. Ahora, para poder entender cómo se da este efecto de respuesta que tienen las células dianas, tenemos que saber el término de transducción de señales. Y lo veíamos hace un momento, la transducción de señales va a ser el proceso por el cual la célula va a cambiar un tipo de señal que recibe y la va a convertir en otra señal. Que esta otra señal es la respuesta que tiene que dar la célula diana. Y básicamente las respuestas, como les mencionaba, se van a traducir en acciones que tiene que realizar la célula. Tal como sucede, y por eso les ponía el ejemplo que está ahí en la imagen de un teléfono. Un teléfono va a convertir la señal eléctrica que llega por medio de su cable por medio de la transducción de señales, la va a convertir en sonido. Es decir, va a cambiar la señal eléctrica, descargas eléctricas, por sonido. Igual lo va a hacer una célula. Una célula va a cambiar la señal que está recibiendo mediante una molécula o un primer mensajero, que es su orden, la va a procesar y la va a convertir en otro tipo de señal, que es una señal que va de salida y es una respuesta a la señal que acaba de recibir. Y este proceso en el que se cambia de tipo de señal se llama transducción de señales o simplemente transducción. Y aquí ya empecemos a tener un poco más ya de cuidado con los nombres, porque en las próximas clases vamos a ver otros términos como traducción, transcripción, que se da el caso que los puedan confundir durante el examen porque les pueden poner como alternativas esos términos y puede generar algún tipo de confusión. Pero cuando hablamos del proceso por el que cambia un tipo de señal a otro,
El nombre es transducción. Entonces, ya hablando de transducción, vamos a ver que tiene dos tipos o dos métodos. Vamos a ver un primero que se llama señalización endocrina y un segundo que se va a llamar señalización sináptica. La señalización endocrina se va a dar cuando una célula endocrina produce a su mensajero. Generalmente las células endocrinas van a producir hormonas y estas hormonas van a ser los mensajeros. Pero, ¿qué pasa con las células endocrinas? Producen las hormonas y estas tienen que ser vertidas dentro del torrente sanguíneo. Y es por medio de la sangre que son transportadas hasta sus células diana. Una vez que ubican a la célula diana, sale de sangre y la célula diana la recoge, o sea, recogen en realidad al mensajero y empieza a procesarlo para darle una respuesta. Entonces tenemos que en el caso de la señalización endocrina, esta va a viajar por el torrente sanguíneo. Como es, si se dan cuenta, la duración o el tramo que tiene que seguir es más largo, va a ser también más lenta. ¿Qué otra característica vamos a ver? Que va a tener concentraciones bajas. Muy pocas moléculas son capaces de generar respuesta a este tipo de mensajes. ¿Qué otra característica? Afinidad alta del receptor. Es decir, que su receptor va a tener bastante afinidad con la molécula o primer mensajero. Y también va a poder emitir varias moléculas señales. Esas son generalmente las características que tiene la señalización endocrina. Por su parte, va a haber otro tipo de señalización que es la sináptica. Esta se genera generalmente en las neuronas o en células nerviosas. Y estas neuronas van a generar a sus moléculas, sus mensajeros, que le vamos a denominar neurotransmisores. Estos van a ser expulsados al exterior mediante el botón sináptico y las moléculas que han sido expulsadas, o sea, los primeros mensajeros, van a ser captadas por otras moléculas vecinas que pueden ser otras neuronas a través del cuerpo de la propia neurona. Puede ser a través de sus dendritas. Y estas, cuando ya reciben la señal, hacen la señalización sináptica, que generalmente va a implicar un impulso nervioso. Ahora, como mencionábamos al principio, cuando hablábamos de los tipos de señalización, la señalización por impulso nervioso va a ser rápida. Y por ser rápida no quiere decir que tenga menor precisión, al contrario, va a ser rápida y con mayor precisión, porque una neurona va a soltar a sus neurotransmisores y estas moléculas en distancias pequeñas, o sea, muy cortas, van a necesitar de concentraciones altas. Una gran cantidad de moléculas de neurotransmisores van a ser eliminados hacia el exterior y la afinidad del receptor va a ser baja en comparación con la afinidad que tiene la señalización endocrina. Y la molécula que lleva la señal es siempre un neurotransmisor. Entonces, mi recomendación es que este cuadro que estaba en su teoría y que compila las características de ambas señalizaciones de la transducción, ustedes lo tengan en claro porque vienen preguntas sobre ambas características, tanto de la señalización sináptica como de la señalización endocrina. Ya que aquí hay unas imágenes, por ejemplo, tenemos en la señalización endocrina que ustedes van a tener a las células endocrinas que van a emitir a sus hormonas y estas tienen que ser liberadas dentro del torrente sanguíneo. Y ya dentro del torrente sanguíneo, cuando salen, son recibidas por las células dianas mediante los receptores que tenían una alta afinidad en comparación con la baja afinidad que tienen en el caso de la señalización sináptica. Y por ejemplo, en la señalización sináptica vamos a tener que varias neuronas van a emitir su señal y van a ser percibidas por varias células dianas. Esto es cuando hablábamos de la señalización química y de la otra señalización, esta va a ser bastante parecida a la primera señalización que vimos al principio, que era la señalización eléctrica y que son recibidas, es básicamente, son emitidas o expulsadas por una neurona y son captadas por varias de las neuronas que están en su costado. Entonces, esta señalización es captada por mayor número de neuronas,
como si fuera una explosión, un mensaje que ha sido enviado al exterior y todas las que estaban cerca han sido o están siendo las células dianas que van a recibir este mensaje por medio de la señalización eléctrica, que también en este caso, en el caso de la transducción, le llamamos señalización sináptica. Ahora, hablando ya de los receptores. Emitida la señal por parte de la célula diana, que tiene consigo una orden, esta va a ser, la célula emisora es la que emite la señal, perdón. Esta va a ser recibida por la célula diana y ¿cómo lo recibía? Ustedes me lo dijeron hace un momento, lo recibía mediante un receptor. ¿Y qué es un receptor? Un receptor va a ser un complejo molecular que va a estar localizado en la célula diana. Y habíamos dicho que se puede localizar básicamente en dos lugares, en la superficie como en la parte interna de la célula. Esas son las ubicaciones que tiene el receptor. Ahora, generalmente la célula diana va a tener un complejo molecular de proteína que puede ser la glicoproteína, que se va a encontrar en la superficie de las células. ¿Ok? Esta es cuando estamos hablando del tipo de receptores de la superficie celular. Pero a veces también este receptor puede encontrarse adentro y ahí va a depender de la ubicación en la que se encuentre. Puede ser en el citoplasma, puede ser en las organelas y puede ser en el propio núcleo de la célula. Acuérdense de esa división, eso lo vamos a ver en un momento a más detalle, pero esa es una división que podrían preguntarles también. Ahora, el receptor va a tener dos características importantes o principales. La primera es que tiene una unión selectiva con el ligando. Es decir, se va a unir a su ligando únicamente. Es bastante selectivo. Y además, otra característica importante que los vimos en las etapas era que va a tener que generar necesariamente un efecto biológico. ¿Se acuerdan a qué nos referimos con un efecto biológico o generar un efecto biológico? Realizar la acción. La respuesta. Ajá, dar una respuesta. Muy bien, realizar la acción que le está emitiendo. Ambas se pueden traducir en darle respuesta a la imagen, al mensaje que acaba de recibir de la célula emisora. Entonces, cuando nos referimos a ejecutar o a obtener un efecto biológico, es hacer la transducción de la señal, que era, yo recibo un tipo de señal y cambio ese tipo de señal cuando voy a enviar mi respuesta, porque cuando envío mi respuesta la señal no puede ser igual, tengo que yo necesariamente cambiar la señal porque voy a ejecutar una acción diferente, la acción que me está pidiendo la señal que ejecute. Entonces, si esta parte del cambio de tipo de señal no se realiza, en realidad la señalización o el receptor es inútil, porque esto es lo que necesariamente se tiene que dar dentro de la comunicación celular. Tiene que haber una transducción de señales, que era el proceso por el cual nosotros cambiamos de una señal a otra al momento en que damos respuesta al mensaje que nos ha llegado por la célula emisora. ¿Ok? Si ello no se da, el receptor no es productivo, es inútil y no se puede producir la señalización en realidad. Ahora vamos a tener, como ya estábamos viendo, que va a haber dos tipos de receptores. El de la superficie celular, como podemos ver en la imagen, y los receptores intracelulares. El de la superficie celular es simple, estos se van a ubicar ¿dónde? En la membrana plasmática. Y son llamados receptores de superficie celular porque se ubican en la membrana. Aquí vamos a ver que el receptor va a ser reconocido ¿dónde? En el espacio extracelular. O sea, aquí mi receptor está en el espacio extracelular, ¿verdad? Entonces, ahí es el lugar en donde se va a dar el reconocimiento de la molécula señal o el primer mensajero. Y este primer mensajero que llega generalmente, casi siempre se va a tratar de una molécula hidrofílica. ¿Por qué? Porque se transporta mediante medios acuosos. Por tanto, la superficie de esta proteína o de este receptor debe tener aminoácidos hidrofílicos para que se pueda unir a la molécula señal.
Entonces, un dato importante de los receptores, una característica importante de los receptores que se encuentran en membrana es que ellos tienen que ser hidrofílicos porque se encuentran en la parte extracelular. Para que ellos puedan apegarse a la señal que ha sido emitida, tienen que tener aminoácidos hidrofílicos. Es mediante ellos los que finalmente se van a unir con la señal que acaba de recibir. Por su parte, los receptores intracelulares tienen otro mecanismo. ¿Por qué? Porque la molécula que llega generalmente es una molécula hidrofóbica. Y como es una molécula hidrofóbica, va a poder atravesar la membrana. Aquí también vamos a darle algunas características. Tiene que ser una molécula hidrofóbica, pero también tiene que ser una molécula pequeña y tiene que ser no polar para que pueda atravesar la membrana con facilidad. ¿Ok? ¿Por qué tiene que atravesar la membrana con facilidad? Porque su receptor no está afuera, no está en la membrana como en el primer caso, sino que se encuentra adentro y puede darse en tres partes: en el citoplasma, en las organelas o ya en el núcleo. Entonces, esta molécula que llega generalmente va a necesitar un transportador porque tiene que ser transportada en los fluidos acuosos. Y como dijimos, esta molécula es hidrofóbica, entonces no va a poder ser transportada por sí, o ella misma no va a poder transportarse con facilidad. Entonces el transportador va a soltar la molécula para que atraviese la membrana, entre a la célula diana y adentro es recibida por un receptor. Ahí adentro, que ya es recibida por el receptor, puede estar soluble en el citoplasma y puede estar en alguna organela o dentro del núcleo, que son los lugares a los que puede ir destinada un mensaje cuyo receptor es intracelular. Características básicas. En el caso del receptor de superficie celular era hidrofílica. En el caso de la molécula que viene o que está dirigida a los receptores intracelulares, tiene que ser hidrofóbica, una de las diferenciaciones entre ambas. Y aquí podemos ver algunas características ya más generales que cumplen los receptores. Entonces, como dijimos, los receptores de membrana pueden ser hidrofílicos, hidrófilos, y están en regiones expuestas hacia el medio extracelular, ¿ok? Pero estos son en caso de membrana. Están en la parte expuesta, en la parte externa de la membrana para reconocer a sus moléculas. A diferencia, por ejemplo, de las hormonas esteroideas, ácido retinoico, que estas necesitan entrar o van a entrar a la célula, es decir, que sus receptores se encuentran adentro. En ese caso vamos a hablar de receptores hidrófobos. A diferencia, ¿no? Es a lo que acabamos de decir de los tipos. Cuando es celular es hidrofílico y cuando es intracelular es hidrofóbico. ¿Qué otra característica podemos ver? Es que la afinidad que tiene que ser muy alta. Entonces hablamos de una alta afinidad, también hablamos que tiene una concentración muy baja, lo cual estos receptores no están, lo cual va a generar que los receptores no estén totalmente, o sea, no estén todo el tiempo activados, sino únicamente cuando venga la molécula señal. Si no, bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Iba a estar activado todo el tiempo, lo cual es contraproducente para la propia célula. ¿Qué otras características vamos a ver? Es la especificidad de unión. Es muy alta, la especificidad de la unión es muy alta en el caso de los receptores, es decir, que debe ser capaz de unirse solo a su ligando. ¿Se acuerdan la especificidad, específico? Es decir, que el receptor es específicamente para un solo ligando. Y es en el caso en el que el receptor se une a su ligando y genera una respuesta. Si no fuera específico, se unirían receptores con diferentes ligandos y se darían respuestas que no son necesarias para la célula y ello podría generar al revés, en vez de ventajas, desventajas para la propia célula. ¿Qué más podemos ver? Es que hablamos de una unión reversible. La unión, o sea, al momento en que se unen el ligando con su receptor, no van a estar unidos todo el tiempo, sino que tiene que haber una unión para que se reciba el mensaje y luego se dé la transducción de las señales, es decir, que se procesa el mensaje y se genera una respuesta diferente.
y luego se tiene que soltar. No puede estar unido totalmente, sino que tiene que unirse y desunirse. Si no, otra vez estaríamos hablando de la activación constante del propio receptor. Entonces vamos a tener estas características que son generales, hidrofóbicas, hidrofílicas para algunos casos, concentración baja, alta afinidad, especificidad de la unión reversible y la más importante que es la transducción de señal, es decir, que la señal que llega tiene que ser cambiada para dar una respuesta. Si no estaríamos ante la misma señal y no habría en realidad una respuesta del mensaje o no se llevaría a cabo la actividad que tiene que realizar la célula. Ahora, como decíamos, había o se daba en la comunicación a diferentes distancias. Y cuando se da a diferentes distancias, vamos a tener a diferentes tipos de comunicaciones. Básicamente son 6. Comunicación endocrina, neuronal, paracrina, autocrina, interacción directa entre receptores de membranas celulares y comunicación por gap. Ahora, empecemos con la primera. O a manera general vamos a hablar de cada una de ellas antes de empezar a detallar. A ver, primero teníamos a los mensajeros que llevan las órdenes y actúan a diferentes distancias. Y dependiendo de estas distancias vamos a poder ver estos tipos de comunicaciones. La endocrina es cuando la molécula señal es llevada a distancias grandes. La comunicación neuronal se da por neurotransmisores entre las neuronas y a diferencia de la primera, esta se da en espacios reducidos. La comunicación paracrina va a ser la comunicación entre células y solo va a actuar mediante distancias pequeñas, es decir, células cercanas que se encuentren alrededor de ella. Muy parecido a la comunicación neuronal, pero ahorita más adelante vamos a ver su diferencia principal. Luego vamos a tener la comunicación autocrina. Como su nombre lo dice, ¿no? La propia célula va a emitir señales a los cuales ella misma tiene receptores y va a cumplir la señal que está realizando. Luego vamos a tener la interacción directa entre receptores de membranas celulares, es decir, algunas moléculas de la superficie de una célula que se van a contactar con moléculas de la superficie de sus células vecinas. Y finalmente tenemos la comunicación a través de uniones gap. ¿Se acuerdan cuál era el otro nombre que recibían las uniones gap? Lo vimos la semana pasada. Adherentes, oclusivas, comunicantes. ¿Alguien se acuerda? Comunicantes. El otro nombre que reciben es uniones comunicantes o uniones de nexo. Ahora detallemos un poco más los tipos de señalización. Entonces empecemos con la señalización endocrina. Esto, como ya les había mencionado, endocrina, endocrinológico, ya podemos sacar el nombre que nos estamos refiriendo a hormonas. Y estas hormonas se transportan a través del sistema circulatorio. Lo vimos hace un momento, tienen que entrar al torrente sanguíneo. Entonces, la célula endocrina va a producir a su primer mensajero. Este primer mensajero es la hormona y produce esta sustancia que son, bueno, las moléculas señales y son vertidas dentro del torrente sanguíneo. Y va a ser la sangre la que se encargue de transportar a estas hormonas por todo el organismo. Sin embargo, solamente van a actuar sobre las células que tienen en su superficie a los receptores de estas hormonas. No actúan con cualquier célula, sino que van a ser necesariamente sus células dianas van a tener que tener receptores específicos para estas hormonas. Una vez que estas hormonas entren en contacto con la superficie de las células diana, van a recoger la señal y van a generar una respuesta. El transporte va a darse por distancias considerables. Esta es generalmente la principal característica que tiene endocrina. La señalización endocrina es que las distancias son considerables, la molécula señal son las hormonas y son con lo que nosotros podemos determinar que nos están hablando de una señalización endocrina, además que su transporte se da por el torrente sanguíneo. Luego vamos a tener a la señalización paracrina y esta se da cuando la célula diana está muy cerca a la célula que emite el mensaje.
Entonces, va a haber unas distancias de apenas micras entre ambas células o entre las células que van a recibir el mensaje. ¿Qué vamos a ver? La célula emisora va a realizar o va a fabricar un mediador, que va a ser la molécula señal, que también le vamos a denominar un mediador local. La va a expulsar hacia el exterior y las células blanco que están cerca van a recibir a este mediador local. Entonces, ¿por qué lo reciben? Porque están cerca. O sea, la recepción que se da es por cercanía. Este tipo de señalización lo vamos a ver bastante en factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son producidos por las células emisoras y son vertidos hacia el exterior por exocitosis. Y las células blancos son las que están al costado y estas van a recibir la señal. Y estas señales básicamente, ¿qué les dicen? Bueno, les van a decir que crezcan, son factores de crecimiento. Generalmente estas células vecinas tendrán que ser células hijas, células que están recién desarrollando, y las células blancos reconocen a la sustancia que sale de la vesícula secretoria y generan la respuesta o la transducción de la señal. Entonces, característica de la paracrina, que a diferencia de la endocrina, las células blanco tienen que estar alrededor de la célula emisora. El mensaje que emite la célula emisora se llama mediador local. En el caso de la señalización endocrina se llama hormona. Y en ambos casos se tiene que dar una respuesta, ¿no? Una transducción de la señal. Luego tenemos a estos dos tipos. La señal o señalización neuronal, que es muy parecida a la paracrina, pero vamos a ver en qué se diferencian. Antes incluso la señalización neuronal era considerada parte de la señalización paracrina. Pero en la actualidad ya existe un consenso en donde se han separado ambos tipos de señalización. ¿Y por qué las juntaban? Es que tenían un común. Ambos tienen a la célula diana muy cerca a ellas, muy cerca a la célula emisora. Como en el caso de la neurona, es igual, ¿no? Sus células dianas son otras neuronas que se encuentran cerca a la neurona emisora. Sin embargo, en el caso de la señalización neuronal, la sustancia que produce la neurona se va a llamar neurotransmisor. Y eso es lo que nos va a identificar una señalización neuronal, porque en el caso de la señalización paracrina era un mediador. En el caso de la señalización neuronal es un neurotransmisor. A ver, ¿qué más tenemos? Este neurotransmisor es lo que va a identificar a la señal neuronal. La neurona tiene un axón, como sabemos, y a través de este se transportan los neurotransmisores ¿hacia dónde? Hacia el botón sináptico. El espacio entre el botón sináptico y la célula blanca o la célula diana se va a denominar sinapsis. ¿Okay? Aquí podemos ver las partes. Aquí tenemos el botón sináptico y aquí vemos cómo se está produciendo la señalización. Ustedes pueden acá ver a los receptores. ¿Qué más? ¿Qué más hace diferente a esta célula de la primera? Bueno, también se realiza a células que se encuentran cercanas, van a tener diferencia de algunas micras entre cada una de ellas. Y vamos a ver que la célula va a producir a su neurotransmisor, que es el mensajero, lo va a expulsar hacia el exterior y estos pueden ser, por ejemplo, serotonina, acetilcolina, esos pueden ser algunos de los mensajeros, que en realidad reciben el nombre de neurotransmisores cuando hablamos de señalización neuronal. La célula nerviosa en su cuerpo o en sus dendritas tiene receptores. ¿Dónde vamos a encontrar los receptores? ¿En dónde? En las dendritas o en el cuerpo de las células nerviosas. Y a diferencia con la señal paracrina, es que la señal paracrina hay pocos receptores en las células. En cambio, en la célula neuronal vamos a ver que hay muchos receptores y por eso es abundante. Entonces, tenemos principalmente algunas diferencias. Ya decíamos que su mayor coincidencia o en lo que más se parece la señalización paracrina y la señalización neuronal era de que ambas eran expulsadas y eran recibidas por las células dianas que se encontraban cerca a ellas, ¿no? En espacio tenían que ser células cercanas, células vecinas las que recibieran.
el mensaje. ¿Pero en qué se diferencia? Primero que la señalización paracrina lo que emite es un mediador, mientras que la señalización neuronal lo que va a emitir como primer mensajero son neurotransmisores. Y la segunda diferencia es la que acabamos de mencionar. La señalización paracrina tiene pocos receptores, mientras que la señalización neuronal va a tener bastantes receptores. De repente eso les pueden preguntar y ustedes ya saben cuál es la diferencia entre ambos tipos de señalización. Ahora veamos el cuarto tipo, que es la señalización autocrina. A ver, ¿a qué les suena autocrina? Creo que esta puede ser un poco la más fácil de explicar. ¿A qué creen que se refiere autocrina? De que la célula emisora emite los primeros mensajeros y ella misma tiene receptores en su superficie que lo reconocen. Ujú, perfecto. La señalización autocrina va a ser esta señalización en el cual la célula emisora va a emitir su mensaje, su primer mensajero, y va a verse afectada por su propia sustancia. Es decir, va a responder a las sustancias que ella misma libera. ¿Y a quién podemos encontrar o poner de ejemplo? A los macrófagos. Por ejemplo, los macrófagos van a producir como primer mensajero al interferón. Y los macrófagos también tienen receptores para interferón. Y el interferón producido por ellos mismos se pega a sus receptores. Y eso activa al macrófago para que puedan combatir a las bacterias y puedan atacar las infecciones que han llegado al organismo. Y aquí puede darse, ¿no? Nosotros tenemos a una reunión de macrófagos y uno de ellos va a emitir una señal mediante su interferón, pero tanto a sus macrófagos vecinos como a él mismo, debido a que tienen los receptores, esta señal le va a hacer este efecto y van a tener que generar una respuesta a lo que acaba de emitir, ¿verdad? Entonces ahí nos estamos hablando de la señalización autocrina, donde una misma célula emisora, al tener receptores para el mensaje que ha emitido, va a tener que transducir la propia señal que acaba de emitir. Y también este caso eh, o este tipo de señalización lo podemos ver en el propio coronavirus. ¿Por qué? Porque se dice que el coronavirus va a tener una explosión de citoquinas. Y esta explosión de citoquinas se producen los primeros mensajeros. Estas citoquinas van a ser los primeros mensajeros. Y todas las células vecinas tienen receptores de citoquinas. O sea, la célula que emite la señal, que son citoquinas, tanto como sus células vecinas, van a tener receptores para citoquinas. Entonces, estas mismas citoquinas que producen van a pegarse a sus receptores y van a activar desencadenadamente esta producción y recibimiento. No van a tener que producir a las citoquinas, van a recibir a las citoquinas y otra vez van a producir citoquinas y van a recibir citoquinas. Eso es en el caso, en el caso del COVID, que se da donde hay un desencadenamiento de esta acción donde produce y recibe, produce y recibe. Y que produce y recibe son citoquinas lo que produce y recibe. ¿Qué más podemos decir de la señalización autocrina? Va a trabajar con factores de crecimiento también, es decir, ella misma va a emitir una señal para que la célula crezca y ella misma va a recibir esa señal y ella va a crecer. Entonces, ahí se puede dar. Y aquí también hay que tener cuidado porque cuando se secretan factores de crecimiento para estimular su propio crecimiento y proliferación, también se puede dar en caso de células tumorales. Entonces, generalmente, cuando hablamos de cánceres, vamos a ver que esta señalización autocrina se va a encontrar incrementada, porque ellas mismas se activan para crecer más rápido y el tumor avanza. Entonces, aquí podemos ver que la señalización autocrina lo podemos encontrar tanto por ejemplo, en COVID, como en infecciones, como también en caso de cánceres, cuando las células empiezan a crecer de manera descontrolada, porque ellas mismas se dan la orden para que crezcan. Entonces, están en emito mi mensaje, yo mismo lo recibo y ejecuto mi mensaje. Puede ser que les pregunten por eso. A ver, veamos el siguiente. Tenemos la interacción mediante moléculas que se encuentran en la membrana plasmática de la célula. Entonces, las proteínas de membrana plasmática específicas de una célula van a interactuar
de forma directa con receptores específicos de la membrana, pero ¿de quién? De su célula adyacente. Entonces va a haber una interacción entre los receptores de ambas membranas. Entonces vamos a tener que la célula vecina sería la célula diana y esto hace que mande señales que son transducidas por esta célula vecina. Por ejemplo, esto puede suceder cuando un linfocito citotóxico produce perforina. La perforina es la señal. ¿Y qué señal emite la perforina? Pues como su nombre lo indica, le va a decir a la célula que se va a producir algunos huecos dentro de la célula. Y al darle estos huequitos a la célula, va a producir que la célula misma se empiece a necrosar. Por ejemplo, en el reconocimiento inmunológico, un linfocito va a tener en su superficie a una proteína, que la podemos ver aquí, que se llama TSR, ¿no? Aquí estos son linfocitos y aquí está su proteína que se llama TSR. Este TSR es receptor de células T, que va a reconocer a otras moléculas como la MHC, que es la célula del complejo mayor de histocompatibilidad, y es una unión específica entre MHC con TSR. Ambas células son células de superficie. ¿Ok? Acá podemos ver que tenemos a TCR por un lado, esta es una célula, y acá tenemos a MHC del otro lado, y esta es de la otra célula. Y ambas van a tener una unión específica. Pero como ambas son células de superficie y ambas son receptores de superficie, vamos a ver que se van a generar cambios en la célula diana. Por ejemplo, las señales de muerte en este caso, mediante las moléculas de los primeros mensajeros. ¿Se acuerdan cuáles eran las señales para muerte? Cuando vimos apoptosis, vimos que las moléculas que son señales de muerte son los Fas. Para ser específicos, los Fas CD95. Son la señalización a moléculas de muerte, también les dicen. Ese tipo de interacciones que se dan entre los receptores de las membranas son los que tienen este tipo de comunicación. Luego vamos a tener finalmente la comunicación mediante las uniones GAPS, que también se pueden llamar uniones de nexo, también se pueden llamar uniones comunicantes y son las que vimos la clase pasada cuando hablábamos de uniones por contacto. Y como son uniones de contacto, estas se van a realizar por contacto de unas células con otras que se unen a través de la matriz celular por tubos que atravesaban la matriz. ¿Se acuerdan, no? Estos tubitos que tenían forma de una florcita que la vimos en la clase pasada y que unían tanto a una célula como a otra célula. Entonces, estos tubitos atraviesan la matriz de ambas células y así unen sus citoplasmas mediante moléculas de adhesión celular, que son las moléculas de las uniones comunicantes. Y esto va a permitir la comunicación de pequeñas moléculas señales que van a atravesar estos tubitos. O sea, estos túneles que se crean van a ser atravesados por pequeñas moléculas que van a tener señales. Ahora, para generar señales de respuesta en la otra célula, pueden pasar a través de estos túneles y puede suceder en células homólogas, en células del mismo tejido o en células de diferentes tejidos. Por ejemplo, si yo tengo aquí, si yo quisiera transmitir de un lugar a otro calcio o AMP cíclico para que atraviesen estos túneles, aquí estamos hablando de células homólogas, es decir, de células del mismo tejido, y en ellas va a ser esencial para el crecimiento celular y la formación de tejidos comunicarse. También cuando hablamos de mitosis, meiosis o para reparar tejidos, también estamos hablando de este tipo de comunicaciones. Y aquí va a haber, o a esto les puede hacer recordar a la clase pasada cuando veíamos por contacto, ¿no? Porque aquí, más que señales, lo que estamos viendo es que se han juntado ambas células por medio del túnel, que es la comunicación mediante gaps o comunicación comunicantes. Ya, ahora el ligando. El ligando también es denominado primer mensajero. Y en las comunicaciones mediante señales, esta es la primera molécula que recibe la orden. Esta es la que va a tener la señal o la orden y es la que es transportada. ¿Dónde se sintetizaba el ligando o el primer mensajero? ¿Se acuerdan?
la célula emisora. En la célula emisora. ¿Qué va a incluir? Va a incluir proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos, gases disueltos, monóxido de carbono. Esos son algunos de los que puede contener el ligando, algunas de las señales que puede contener el ligando. Estas moléculas son liberadas por las señales en la célula señal. No es metabolizado a productos útiles. Esto es importante. El ligando, su única misión es remitir un mensaje. Esa es su misión. Pero digamos que si el mensaje fuera una proteína, no es que el ligando que lleva el mensaje y entra como proteína a la otra célula vaya a ser sintetizada esa proteína y ser convertida a otro producto. No, su función es la de enviar un mensaje y una vez que cumple su función es eliminada. Es por eso que decimos que no es metabolizado a productos útiles. Ellos tienen una sola función y es la que tienen que cumplir. Tampoco son intermediarios de actividades celulares. Solo van a ser útiles para la señalización. Va a carecer de propiedades enzimáticas, va a modificar las propiedades del receptor que luego transmite a la célula, o sea, el receptor va a tener que ser modificado por el ligando. A esto decíamos que lo denominamos transducción de señales. Y la misma señal química puede generar diferentes respuestas en diferentes células blanco, que fue otra característica que mencionamos hace un rato. Dependiendo de qué tipo de célula blanco sea, va a interactuar o a recibir el mensaje de manera diferente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que dos células van a tener que interactuar a dos formas diferentes del mensaje que está recibiendo. Ahora, veamos que las moléculas de señalización pueden ser de diferente naturaleza química. Y aquí vamos a ver algunas, ¿no? Hormonas, mediadores locales y neurotransmisores. Hormona para endocrinas, mediadores locales para paracrinas y neurotransmisores para la señalización neuronal. Ahora, veamos este cuadro. Tenemos, por ejemplo, la hormona adrenalina. ¿En qué lugar se va a originar? Va a ser en la glándula suprarrenal. ¿Y cuál va a ser la acción que va a emitir? Aumentar la presión arterial. Este cuadrito está también en su teoría y les sugiero que lo revisen por si les preguntan específicamente por cada una de estas partes en alguna pregunta. ¿Qué puede ser? Me parece que a mí sí me preguntaron sobre alguno de estos. Así que vamos a verlos. Luego tenemos la hormona del estradiol, donde se origina en el ovario. ¿Y cuál es la acción que va a emitirse? Es mantener los caracteres sexuales femeninos. Luego tenemos el glucagón, que son las células alfa del páncreas y estimula la síntesis de glucosa. Y también la insulina, pero que se va a dar en las células beta del páncreas y va a estimular la captación de la glucosa. Entonces vamos a ver de repente en estas dos un poco de cuidado porque son parecidas pero diferentes, ¿no? Una es alfa, otra es beta, una estimula la síntesis y otra estimula la captación. Luego tenemos a los mediadores locales que van a ser tres: factores de crecimiento, histamina y óxido nítrico. Factores de crecimiento o lugar de origen, células diversas, pueden darse en diversas células, a eso se refiere. Y la acción estimula la proliferación celular, que la célula tiene que aumentar tamaño. ¿Qué más? Tenemos la histamina. ¿Dónde se va a dar la histamina? En los mastocitos. ¿Y cuál va a ser su función principal? Dilatar y permeabilizar los vasos sanguíneos. Luego tenemos al óxido nítrico, que se va a originar en células nerviosas, células endoteliales, que van a revestir a los vasos sanguíneos. Y su acción o su función va a ser la de relajar las células del músculo liso, regular la actividad de las células nerviosas. Finalmente vamos a tener a dos neurotransmisores, a acetilcolina y al GABA. El GABA es ácido gamma aminobúlico. Entonces, ¿dónde se originan? En terminaciones nerviosas. Y la función o la acción de la acetilcolina es excitadora en muchas sinapsis neuromusculares y también van a funcionar como inhibidor en el sistema nervioso central. ¿Okay? Este cuadro ténganlo en cuenta al momento en que repasen este tema. Puede ser que pregunten sobre alguno de ellos en específico. Ahora, veamos la interacción que puede haber entre el ligando y el receptor.
Para que estas moléculas que están en una serie de organismos se consideren primeros mensajeros, deben tener unas características, ¿ok? Primero empecemos a hablar de los ligandos. Los ligandos tienen que cumplir con determinadas características. Su naturaleza puede ser muy variada, como vimos en su momento, pueden tratarse de proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos, gases disueltos, como monóxido de carbono, óxido nítrico. Puede ser de diferente naturaleza en los primeros mensajeros. Y estos son liberados por las células señal. Sin embargo, una característica importante para que se conviertan en primer mensajero es que estos no sean metabolizados a productos útiles. Acabamos de mencionarlo hace un momento. Es decir, estos primeros mensajeros o ligandos solo deben servir para la señal. No pueden ser modificados por la célula para otra utilidad. Y ese es un problema, porque después de que se use, sobre todo cuando entra a la célula y es usada, va a tener que ser eliminado. Como mencionábamos, una de las etapas de la comunicación celular era la eliminación. ¿Qué otra característica hemos mencionado hace un momento? Es que no es un intermediario de actividades celulares, porque solo debe servir para la señalización. También carece de propiedades enzimáticas, es decir, no puede convertirse en una enzima y modifica las propiedades del receptor, luego transmite a la célula algunas acciones, modifica las propiedades, cuando decimos que modifica las propiedades del receptor, nos estamos refiriendo a la transducción de señales. Acuérdense de ese término, transducción de señales era el proceso mediante el cual se cambiaba una señal por otra. Una vez que llega a la célula diana, la señal que fue emitida es cambiada por otra y esta otra señal es la respuesta. Otra característica importante del ligando del primer mensajero es que podía generar diferentes respuestas en diferentes células blancas. Es decir, una misma molécula, un mismo mensaje, una misma señal podía ser tomado, dependiendo de qué célula diana lo reciba, de diferente manera. Y ahí decíamos que podía haber el ejemplo de la célula muscular, donde la acetilcolina, cuando es reconocida por el receptor en la célula, va a generar contracción muscular. Si hablamos de célula muscular, se envía el mensaje, la acetilcolina, y esta cuando es recibida, lo que va a generar es contracción muscular. Sin embargo, si estamos hablando del mismo mensaje, es decir, si seguimos hablando de acetilcolina, pero esta vez es recibida por una célula glandular, lo que va a producir es que se secreten gránulos en estas glándulas de las células glandulares. Entonces vamos a ver dos tipos de forma de respuesta diferentes dependiendo de qué tipo de célula sea. ¿Qué más tenemos? Cuando el ligando es reconocido por el receptor, se van a generar algunos cambios. Ya hay tres cosas que se tienen que identificar de manera obligatoria. La primera va a ser el reconocimiento espacial. Es decir, va a haber cierta orientación entre los átomos, la interacción de electrones que se generan en áreas complementarias en las moléculas, y esa complementariedad va a hacer posible el reconocimiento para la unión entre el ligando y su receptor. La segunda característica es que se tienen que dar cambios conformacionales, es decir, una vez que se va a reconocer la unión generada entre el ligando y el receptor, se va a tener que generar modificaciones en la estructura del sistema ligando-receptor. Entonces, a eso le vamos a decir cambios conformacionales, es decir, cambios estructurales dentro del propio sistema de ligando-receptor. Y como tercer punto tenemos que se debe iniciar una secuencia de reacciones para dar una respuesta. Cuando decimos una secuencia de reacciones para dar una respuesta, estamos describiendo el inicio de la transducción. Es decir, si el ligando se une a su receptor y no hay ningún cambio, habíamos dicho que ahí no había señalización, porque eso no es productivo, es inútil. Para que el ligando se una a su receptor, necesitamos que haya una respuesta. O sea, necesariamente de la unión entre el ligando y su receptor tiene que haber una respuesta. Si en caso no se dé esta respuesta, no ha habido señalización.
porque no ha generado lo que estaba buscando, que era dar respuesta, realizar una acción, cumplir con una orden, que es lo que busca al momento que se emite una señal. Otra característica importante, vamos a ver que es la amplificación. Creo que aquí lo podemos ver mejor. Aquí. Amplificación de la señal. Y esto va a ser generar una reacción en cascada. Esta amplificación de señal, vamos a ver que no se va a dar en todos los primeros mensajeros, pero sí en la mayoría de moléculas señal. Cuando se unen a sus receptores van a producir una reacción en cascada, ¿ven? O sea, va a empezar por aquí y lo que va a empezar es amplificarse. Ahorita lo vamos a ver a mayor detalle en un momento, pero quería que tengan en mente esta imagen. Cómo empieza con uno y luego se va amplificando hasta que se produce una masiva interacción. Entonces, esta imagen ténganla en cuenta cuando veamos la amplificación de señal propiamente dicho. Ahora, la cascada de reacciones, ¿para qué se da? Se da para dar respuestas. Regresamos aquí. Ok. Se da para dar respuestas, generar respuestas a una señal. Esta interacción va a desencadenar diferentes reacciones, que son denominadas cascada de reacciones, y que puede conducir a diferentes procesos metabólicos intracelulares. Esa es una de las reacciones que puede producirse de la síntesis y secreción de proteínas o cambios en la actividad de enzimas de las células diana o reconfiguración del citoesqueleto. Como mencionábamos, cuando nosotros unimos el ligando al receptor, se producen cambios conformacionales dentro de la estructura del sistema de ligando-receptor. Y estos cambios nos van a arrojar una diferente gama de posibilidades, como cambios de permeabilidad de los canales iónicos, cambios en la expresión de genes, activación de síntesis de ADN, proliferación celular, entre diferentes tipos de reacciones que se puedan producir. Ahora, esto ya lo habíamos mencionado, que es la localización de los receptores. Ya habíamos dicho que había dos tipos, las que están en membrana y las que son intracelular o son internas. Los receptores de membrana son los receptores, por ejemplo, de hormonas peptídicas. Y están en la membrana celular receptores también de neurotransmisores, receptores de fotones, receptores de citoquinas, receptores de factores de crecimiento, de algunos factores de crecimiento, receptores de ATP, de adenosina, de antígenos, entre otros. El receptor aquí va a ser una molécula que está en la superficie de la membrana. ¿Okay? Podemos ver en la parte o en la imagen que está con el numerito, la letra B. Ahí podemos ver una imagen de un receptor que está en membrana. Vamos a ver que va a tener una región interna que generalmente va a estar conectada al citoesqueleto. En esta imagen no se puede observar, pero puede ser que generalmente esté conectada al citoesqueleto. Vamos a ver una región de dominio transmembranoso, que significa que está entre ambas membranas, porque es una doble membrana. Luego vamos a ver dominios externos que generalmente van a tener partes glicosídicas de oligosacáridos. Por eso decimos que están conformadas por glicoproteínas. Y esta parte externa, que se encuentra en la parte extracelular, si nosotros vemos, es la que recibe al mensajero, o a la señal, al mensajero, al ligando. Esta es la que va a recibir. Aquí está la parte interna, la parte transmembranosa, y aquí está como la cabecita que está afuera y donde se encuentra el receptor principal, la parte principal del receptor que recibe a la señal. Esa la vamos a encontrar en la parte externa. El otro tipo de receptor es el intracelular o el interno y puede tener tres tipos, ¿no? Ya habíamos mencionado estos, citoplasmáticos, de organelas y nucleares. Los citoplasmáticos van a ser, por ejemplo, los receptores para hormonas esteroideas y para óxido nítrico. ¿Okay? Esta clasificación con sus ejemplos sí les sugiero, si tienen por ahí para apuntar, apúntenlo, porque sí he recibido yo preguntas sobre sobre los ejemplos, más que el tipo de receptor que se trate. Entonces lo vuelvo a repetir. Los receptores citoplasmáticos pueden ser receptores esteroideos y para óxido nítrico. Ahora, recordemos que las hormonas esteroideas generalmente son polares y por eso pueden atravesar la membrana.
Por eso es que se encuentran en el citoplasma, porque si atraviesan la membrana, con facilidad no necesitan utilizar receptores de membrana. Atraviesan la membrana y su receptor en realidad está en el citoplasma. Y lo mismo ocurre con el óxido nítrico. Al tratarse de un gas, puede atravesar la membrana con facilidad. Entonces teníamos que en los receptores citoplasmáticos vamos a tener dos ejemplos, hormonas esteroideas y óxido nítrico. En receptores de organelas tenemos, por ejemplo, al receptor para IP3. ¿Okay? Ese apúntanlo porque pueden preguntar qué tipo de receptor tiene IP3, receptores en organelas. Y los receptores nucleares también pueden ser para hormonas esteroideas, para hormonas tiroideas y para la vitamina D. Estos van a utilizar a los receptores que se encuentran en la superficie del núcleo. Bien, ahora profundicemos un poquito más sobre los receptores de membrana. Como habíamos mencionado, los receptores de membrana son glicoproteínas o glicolípidos, o ambos, que reconocen específicamente a su ligando. Cuando hablamos de especificidad nos referimos a que solo reconocen a un ligando. Se encuentran en la superficie de la célula y ahí podemos encontrar proteínas o lípidos que van a tener una parte más externa de azúcar, por eso es que le decimos glicoproteínas o glicolípidos. Vamos a encontrar también regiones proteicas hacia el interior de la célula y otra región que va a atravesar a la membrana. Esto lo habíamos visto ya en la imagen anterior, pero podemos verlo también aquí. Vamos a ver que se atraviesa la membrana, una región transmembranosa, y la región citosólica, que se encuentra hacia afuera, hacia adentro, y la región extracelular que se encuentra hacia afuera, y es la que finalmente reconoce al ligando. Estos se van a clasificar en tres tipos: receptores de canales iónicos, receptores acoplados a la proteína G y receptores con actividad enzimática intrínseca. A ver, cuando hablamos de receptores de los canales iónicos, estamos hablando de receptores, por ejemplo, de acetilcolina, que son los típicos receptores de los neurotransmisores. Los receptores acoplados a proteínas G van a ser receptores, como por ejemplo, como para adrenalina, serotonina y glucagón, perdón. Y estos son los receptores que reciben al primer mensajero a través de una proteína que se denomina proteína G. Y es esta la que va a generar los cambios de transducción de señal para que se realice la respuesta. Y finalmente tenemos a los receptores con actividad enzimática intrínseca. Estos se van a activar con la unión del ligando y la activación del guanilato ciclasa. O sea, son receptores que se unen al ligando y a la vez son enzimas. Entonces se van a catalizar las reacciones en sí mismos, en ellos mismos, en sí mismos. Eso es con referencia a los de la enzimática intrínseca. Veamos un poquito más a detalle los que son acoplados a canales iónicos. Los que son acoplados a canales iónicos, por ejemplo, van a ser aquellos que que van a fijar al ligando y van a generar los cambios conformacionales en el propio canal. Y estos cambios hacen que se abran o se cierren los canales, permitiendo el transporte a través de este canal de algunas moléculas, generalmente por gradiente electroquímica. Cuando nosotros hablábamos de membrana plasmática en la primera parte del curso, hablábamos de los tipos de transporte, ¿no? Transporte que requería o no de ATP. Y hablábamos también que un tipo de transporte utilizaba canales. Y nosotros decíamos que esos canales se abren y se cierran. ¿Y cómo es que estos canales saben cuándo abrirse o cerrarse? Es porque reciben las señales. ¿Cómo recibían las señales? Mediante, aquí los podemos ver, ¿no? Esta es la primera parte que sucede para que esos canales funcionen. Para que estos canales se puedan abrir o cerrar, ellos van a recibir las señales pertinentes. Ahora, a través de estos canales, ¿qué era lo que pasaban? Se pasaban o se transportaban ciertas moléculas que dependían de la gradiente electroquímica. Entonces, cuando los canales estaban abiertos, pasaban las moléculas, dependiendo de qué proporción sea, y este tipo de señalización es lo que utiliza, por ejemplo, los terminales nerviosos. Luego, otra de sus acciones es cerrar el canal para que no entre ninguna molécula. Entonces vamos a tener que se abren o se cierran. Luego vamos a tener a los receptores
pero que están acoplados a proteína G. Los receptores acoplados a proteína G, para empezar, la proteína G va a ser un complejo proteico conformado por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. ¿Ok? Alfa y gamma van a estar unidas a la membrana y beta va a estar unida a una enzima de anilato ciclasa. Alfa está unida a GDP-guanicina difosfato. Y esto lo pueden encontrar a mayor detalle en su teoría, pero ahí les comento. Esta proteína G, ¿qué característica va a tener? Esta va a estar muy cercana al receptor que va a unirse al ligando. Entonces, cuando el ligando se una a su receptor, se va a cambiar la configuración tridimensional de esta proteína G. ¿Ok? Entonces, una vez que el ligando se une al receptor, cambia la configuración de la proteína G y este cambio en la estructura de la proteína G va a activar a otra molécula que se encuentra a su costado. Esta molécula es una enzima, la adenilato ciclasa. Y esta adenilato ciclasa, al ser activada por la proteína G modificada, va a sintetizar a AMP cíclico. ¿Ok? Cuando el ligando se une al receptor, entonces este receptor cambia su conformación para poder unir a proteína G. Y cuando la proteína G se une al receptor, va a liberar GDP y se une produciendo GTP. Entonces, esta proteína G genera un cambio conformacional en la enzima adenilato ciclasa que se encuentra cerca a ella. Y unida a la adenilato ciclasa se va a activar el AMP cíclico. Y este AMP cíclico es una molécula que va a generar cambios al interior de la célula. Y estos cambios van a generar grandes proporciones de moléculas que van a cambiar la función que tienen dentro de la célula. A este AMP cíclico, que no viene del exterior, sino que está dentro de la propia célula y que ha sido modificada debido a la señal que ha recibido la célula, se le va a denominar segundo mensajero. Entonces, si en sus alternativas les ponen segundo mensajero y les ponen AMP cíclico, esa es. ¿Y cómo se genera? Lo acabamos de explicar mediante la proteína G, que ha sido modificada, y el adenilato ciclasa que se encontraba, es la enzima que se encontraba cercana a la proteína G al momento en que fue modificada. Es en el caso de los receptores que se encuentran unidos a proteína G. Y ya que empezamos a hablar de los segundos mensajeros, veamos algunas de sus características. El segundo mensajero va a ser la molécula que se produce al interior de la célula diana, después de que el ligando se une a su receptor. Y va a tener principalmente dos vías. ¿Ok? La primera vía es a través del AMP cíclico. ¿Ok? El AMP cíclico es adenosín monofosfato cíclico, por si acaso, que aquí lo pueden ver en la diapositiva. Y está, ¿por quién era generado? Por la interacción que había entre primero el receptor y el ligando, que activaba a la proteína G activaba a su vez al adenilato ciclasa, que es una enzima, y el adenilato ciclasa generaba grandes cantidades de AMP cíclico. Este AMP cíclico se va a unir a proteínas dianas que van a generar inhibiciones de fosforilaciones en unos casos y fosforilaciones en otros casos. Esas son las interacciones que realizaba dentro de la célula y que hablábamos que tenía consecuencias al interior de la célula. Básicamente eran generadas por fosforilaciones y desfosforilaciones que producía. Esa es la primera vía y es la más corta en realidad, porque luego vamos a tener una segunda vía. Y en esta segunda vía se van a utilizar tres mensajeros o tres segundos mensajeros para ser exactos. Los iones de calcio, ¿okay? Vamos a tener iones de calcio, IP3, que es inositol trifosfato, y el diacilglicerol. Y aquí en este caso vamos a tener a estos tres segundos mensajeros, y en este caso la enzima que va a amplificar va a ser la fosfolipasa C. ¿Okay? En el primero teníamos el adenilato ciclasa. ¿Okay? Esta era la enzima. Y aquí la enzima que vamos a tener es la fosfolipasa C. Esta se une al receptor, o sea, aquí vamos a ver que se une al receptor el ligando. Cuando se une el receptor al ligando, se van a generar cambios en las moléculas.
estos cambios va a hacer que se genere calcio desde los reservorios que tiene la célula de calcio. ¿Dónde tiene reservorios de calcio la célula? En el retículo endoplasmático liso. La fosfolipasa, la enzima fosfolipasa, va a generar IP3 y también va a generar diacilglicerol a partir de un fosfolípido de membrana que es el fosfatil inositol difosfato. Y el IP3 que va a provocar la liberación del calcio que había sido almacenado. Y este calcio, ¿dónde estaba almacenado? Estaba almacenado en los reservorios de la célula que se encuentran dentro del retículo endoplasmático liso. Entonces, vamos a ver que se producen dos caminos diferentes para el caso de los segundos mensajeros. Uno un poco más simple, donde interactúa la proteína G y interactúa la enzima amplificadora de anilatociclasa. Fue la primera que vimos, donde el segundo mensajero era el AMP ciclasa, solo tenía un segundo mensajero. Y la segunda vía era donde había tres mensajeros, los iones de calcio, inositol trifosfato y diacilglicerol. Y en este caso, la enzima que se utiliza es la fosfolipasa C. Sobre estos segundos mensajeros, recordar cuáles son sus productos, cuáles son las enzimas que intervienen. Sus productos me refiero a los segundos mensajeros, a los nombres, porque tienen diferentes. Y puede ser que eso les pregunten. Que ténganlo en cuenta, esos son los dos caminos que puede recibir los segundos mensajeros, las dos vías. Y esto lo habíamos visto hace un momento, que es la amplificación de la señal. Entonces, teníamos la amplificación de la señal. Una característica importante en la señalización que es mediada por la proteína G, para ser específicos, es esta amplificación de la señal. Y aquí podemos ver que una sola molécula que se une al ligando, o sea, una sola molécula señal que se une a su receptor, es capaz de generar la formación de AMP cíclico en gran cantidad. Pero este AMP cíclico, a su vez, activa una enzima que va a ser la proteína quinasa E, y esta a su vez va a activar nuevamente a otras enzimas. Estas enzimas que se van a ir activando van a generar acciones sobre ¿quiénes? Sobre los más pequeños, que son los sustratos de las enzimas. Y estos sustratos de las enzimas, a su vez, van a generar también reacciones en los productos de las enzimas. Entonces vamos a ver cómo de un solo, digamos, de un solo ligando y receptor se han generado diferentes divisiones, ¿no? Ha empezado con el AMP cíclico, se ha ido con la proteína quinasa, luego se ha generado en las enzimas, de las enzimas se ha ido o se han dividido también a los sustratos, y vemos cómo se ha ampliado una sola señal que fue recibida por toda la célula y en diferentes partes de ella. Entonces hemos visto que ha habido una amplificación de la propia señal. María, Ahora, tenía sí, una pregunta. sí, claro. El AMP cíclico dice que activa la proteína quinasa A en la Ajá. imagen y también en un libro, pero el profesor en el audio dice la proteína quinasa E. ¿Cambia en algo o no? Habla de las dos, ¿no? Habla de la proteína quinasa A y de la proteína quinasa E que dice el profesor. Ahí lo que yo les diría, siguiendo al libro, es la proteína quinasa A. Pero en mi experiencia, como, como alumna, esa clase la van a tener recién el jueves, ¿no? O ya la tuvieron. Recién lo No, vamos a tener. recién la van a tener. Que le pregunten en específico al profesor, porque ya me ha pasado también es que el profesor diga que lo ha encontrado en otra literatura y que por eso ha validado esa respuesta como correcta, y también puede usar el argumento de que estaba en su material, que son las diapositivas que les pasa. Por eso también yo mencioné proteína quinasa E, porque es lo que dice el material del profesor. Pero tienes razón, es la proteína quinasa A la que aparece en los libros de cabecera, ¿no? Pueden haber otra bibliografía que el profesor haya utilizado. Yo les recomendaría que esa pregunta la absuelvan con él
porque él finalmente es el que va a elaborar la pregunta que venga en el examen y el que va a validar una respuesta. Y esto lo ha hecho el profesor Lezama y él es muy bueno, en verdad. Es uno de los mejores en biología, así que les va a decir cuál es. Si es la A, la E o si son ambas. Puede ser que sean ambas. Ah, ok, gracias. Esto es para que no tengan ningún problema al momento del examen, porque el examen no lo hacemos nosotros los asesores, lo hacen los profesores. Ahora, como hay un mecanismo de amplificación, también va a haber un mecanismo de inhibición. ¿Para qué existe un mecanismo de inhibición? Para que haya un equilibrio. ¿Ya? Entonces, como tenemos en primer lugar, las células van a ser amplificadas, entonces no pueden ser amplificadas de manera desordenada o de manera descontrolada, sino que va a tener que haber también un mecanismo de inhibición que se realice. Estos mecanismos de inhibición van a ser también importantes y se van a realizar simultáneamente con la amplificación. Vamos a tener, por ejemplo, que el adenilato ciclasa, que ha sido mencionado, que es una proteína que sintetiza AMP cíclico, que fue una enzima que acabamos de ver hace un momento que sintetiza AMP cíclico, se adhiere a la membrana de una célula y esta es activada por la proteína G y esta proteína G es activada por la unión de del receptor con la hormona, que es el primer mensajero. Vamos a tener entonces que las hormonas que estimulan la amplificación, vamos a encontrar estos, epinefrina, glucagón y ACTH. Y por otro lado tenemos estas hormonas que son inhibitorias, que son adenosina y PGE1. Tengamos en cuenta estos nombres porque puede ser que pregunten, ¿cuál de las siguientes es una hormona inhibitoria? Les pongan estas tres y les pongan adenosina. Ustedes ya van a saber que es solamente la adenosina y no se van a confundir con estas que son estimulatorias. Esa creo que fue una pregunta que puse en el pasito y si no, fue una pregunta de examen, ténganlo en cuenta. ¿Cuáles son las hormonas inhibitorias? Adenosina y PGE1. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, esto está dedicado ¿para qué? Para mantener un equilibrio, ya que va a haber dos sistemas, uno de activación y otro de inhibición. Y van a favorecer la síntesis del AMP cíclico y van a poder activar la producción del producto final, inhibiendo el adenilato ciclasa y también disminuyendo por eso, o sea, si yo disminuyo la adenilato ciclasa, también voy a disminuir la cantidad de AMP cíclico y voy a frenar la producción de esta molécula. A eso nos referimos con inhibir. Nosotros empezamos a frenar lo que empezamos con las hormonas estimulatorias, que son estas tres. Bien. Luego vamos a tener, Una sí, última pregunta. claro, En una pregunta vi que decía activa la proteína GI. Cuando te dicen GI es, o sea, la parte de inhibición. cuando te dice activa la proteína G, ¿y qué alternativas te he dado? Bueno, decía eh, el adenosín, también decía otro que estaba en la parte izquierda. O sea, estaban casi todos, pero tipo decía activa la proteína G y al costado había la I. Ajá, o sea, te ponían estas, ¿te referías? ¿Te estas? Ajá, te ponían esa y te ponían adenosín. Ya, activan la proteína G. Activan serían estas. Sí, pero estaba de respuesta adenosín. Pero Ajá, el que ahí habría, ajá, me pareció raro porque, o sea, al ladito decía GI y ahí en la imagen dice ahí abajito GI ajá. y por eso supuse que era de inhibición, pero no sé si estoy bien. No, cuando nos dicen activan, que estamos hablando de las hormonas estimulatorias. Ahí de repente habría que, o sea, puede haber sido la pregunta mal planteada, ¿no? Que en realidad no estaba refiriéndose a que activan, sino que empieza con el proceso de la inhibición, que ahí sí es adenosina. Ah, ok, ok, Ah, gracias. habría que revisar cómo fue redactado, en todo caso, ver cuál fue la corrección. Ay, claro, acá nos pone el propio material que las que estimulan son esas tres, porque este es cuadro, prefiero sacar estos cuadros del propio material para no generar confusión.
y la que inhibe son estas dos. O ya si lo cambiamos a español PG1, pero adenosino PG1, pero estas son inhibitorias, no activan. Empiezan a desacelerar el proceso al revés. Bueno, suele darse a ese tipo de preguntas. Varios exámenes. Que hay una confusión en la pregunta y solo hay que reclamar con el material en la mano, y en el caso de biología los profesores son bastante accesibles. A ver, luego vamos a tener a los receptores de membrana con actividad enzimática para tirosina, serina y treonina. A ver, estos receptores van a tener generalmente tres dominios. Ustedes pueden verlo ahí, los he puesto. Son un dominio extracelular, y en el extracelular, ¿qué pasa? Se une el primer mensajero a su ligando. Aquí podemos tener, por ejemplo, la insulina, que es una hormona que se une al ligando de este en las proteínas de membrana. ¿Okay? La insulina es un ligando que se va a unir con los receptores de membrana. En un segundo dominio vamos a tener los dominios transmembranosos o transmembrana. Y estos generalmente se dan por aminoácidos no polares que pueden atravesar la membrana. Por eso es un dominio transmembranoso. Tenemos luego un dominio intracelular citoplasmático, es decir, que se da dentro del citoplasma, con actividad enzimática. Este dominio, que puede tener tirosina, treonina o serina, tiene actividad enzimática. ¿Para qué? Para que pueda fosforizarse. O sea, estos tres componentes se puedan fosforizar. Y en este caso, comenzar a activar a otras proteínas durmiendo de la fosforilación o desfosforilación de estas proteínas. Como es una actividad enzimática, acuérdense, puede fosforizar o puede desfosforizar. Eso va a ser sus dos características primordiales. Y finalmente, bueno, esa está unida a la anterior, y vamos a tener que este sistema va a ser importante porque cuando se encuentra un elevado número de acá, serina, tirosina y treonina, ¿a qué nos puede hacer o qué nos puede resultar en la generación de tirosinquinasas, serinquinasas o treoninquinasas, que lo que hacen es pegar los fosfatos en residuos de tirosina, serina o treonina, y esto solo puede hacer que los aminoácidos se oxidrilen? ¿Y por qué es importante esta parte? Porque este tipo de reacciones están relacionadas a diferentes cánceres. Entonces, eso en verdad no he visto que pregunten, pero por si acaso, de esta parte lo más importante son los dominios que tiene, ¿no? El dominio extracelular, el dominio transmembrana y el dominio intracelular, para el caso de los receptores de membrana de actividad enzimática. Luego tenemos a los receptores intracelulares. Los receptores intracelulares son, por ejemplo, los receptores de esteroides. Aquí está. Estas son hormonas peptídicas que son muy grandes, entonces no pueden atravesar la membrana. Por eso van a necesitar receptores en la superficie. A diferencia de ellos, los esteroides, las hormonas tiroideas son de bajo peso molecular. Y como son moléculas más chiquitas y tienen una naturaleza lipofílica, es decir, que se disuelven en lípidos, van a poder atravesar a la membrana y pueden pasar con facilidad al interior de la célula, necesitando para eso tener un receptor adentro. Entonces vamos a tener en un primer lugar que los receptores de esteroides van a estar en la membrana, porque los esteroides son moléculas grandes que no pueden pasar o no pueden atravesar la membrana con facilidad, mientras que las hormonas tiroideas van a tener a sus receptores intracelulares, porque estas hormonas son pequeñas, son de naturaleza lipofílica y también tienen menor peso molecular y también son no polares y pueden atravesar por ello con facilidad la membrana. Pero no les sirve solo atravesarla, sino también les sirve que tengan receptores dentro de la membrana, o sea, dentro de la propia célula, para que puedan, sus ligandos se puedan unir a ellos. Ahora, la necesidad de tener estos receptores dentro de las células va a atender a la estructura del propio ligando. Como decíamos, tenemos a diferentes hormonas que van a tener receptores citocílicos, es decir, receptores en el citoplasma.
Y también vamos a tener a diferentes hormonas que van a tener sus receptores, pero dentro, o sea, dentro de la célula, pero en el núcleo, en la membrana del propio núcleo. Ahora, los receptores para hormonas esteroideas se fijan a los receptores citoplasmáticos, que son las proteínas específicas que están en el interior de la célula. Entonces, la hormona entra, atraviesa la membrana, se fija en el receptor que está dentro del citoplasma, en un complejo hormona-receptor, migra luego hacia el núcleo de las células, donde se va a unir ¿a quién? A la cromatina. O sea, dentro del núcleo de las células que encontrábamos, lo vimos hace dos clases, encontrábamos a la cromatina y actúa como un factor de transcripción. La transcripción como proceso, me parece que lo vemos en la próxima semana, a la subsiguiente, pero ya es el proceso dentro del núcleo donde se transcribe el material genético. Y ahí se van a empezar a regular determinadas expresiones de gen. Se va a seleccionar algunos para que no se transcriba todo. El receptor tiene la necesidad de una unión de anclaje al ADN. Entonces, a diferencia de los otros que hemos estado viendo, estas hormonas esteroideas, en primer lugar, se fijan en los receptores citoplasmáticos, que son para proteínas específicas y están en el interior de la célula. Entonces, la hormona, ¿qué va a ocurrir? Va a tener que atravesar la membrana y se va a tener que fijar dentro de estos receptores en el citoplasma. Este complejo de hormona receptor no se queda ahí, va a tener que ser transportado, va a tener que migrar hacia el núcleo. ¿Por qué? Porque tiene que entrar en contacto con la cromatina y actuar como un factor de transcripción. Y es finalmente donde realiza la acción que debe realizar. A ver, como está en la diapositiva, estos receptores de esteroides van a tener tres dominios. Uno de ellos es para el ligando, que es la región que regula, donde se va a fijar el ligando para determinada zona, y luego tiene una zona para fijarse al ADN, y finalmente va a tener un dominio de activación de la transcripción. Entonces vamos a encontrar tres dominios. Primero, en la zona donde el receptor se une a su ligando, luego en la zona para fijarse al ADN, y luego la zona donde inicia la activación de la transcripción. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? Se va a dar por medio o porque el receptor se ubica en el núcleo, o sea, el receptor esteroideo va a unirse a su receptor y este va a ser transportado hacia el núcleo, pero cuando se une el esteroide al receptor se generan cambios conformacionales en el receptor de tal manera que éste puede reconocer algunas secuencias específicas de ADN. Entonces, como ya puede reconocer secuencias específicas del ADN, a esto se le va a denominar elementos de respuestas a los esteroides o también ERES, y o esta función que van a tener va a ser la de inducir a cambios en la expresión de los genes. O sea, van a empezar a seleccionar genes que puedan expresarse y van a inhibir a algunos y a otros los van a activar. Va a haber una especie de los cambios que se van a dar van a ser de tal magnitud que van a poder inhibir la activación de la expresión de determinados genes o activar la expresión de otros genes. Va a ser alguna de las consecuencias que tenga cuando estos ingresen dentro del núcleo de la célula por medio de los receptores citoplasmáticos que fueron enviados. Ah, pensé que había más. Ya. Ah, acá estaba la hormona tiroidea. La hormona tiroidea, por su parte, tiene sus receptores en el mismo núcleo. Ya habíamos dicho, ¿no? La hormona tiroidea, a diferencia de la otra, va a tener sus receptores en el propio núcleo. Esta hormona tiroidea no se une en el receptor en el citoplasma, sino que va a ser transportada a través de todo el citoplasma hasta el núcleo. Y es recién en el núcleo que se une a su receptor. De manera similar como el anterior, pero en este caso ya es en el propio núcleo. Ahora, ¿qué va a pasar aquí con ellos? Van a interactuar de manera similar. Estos receptores tiroideos van a empezar a unirse también al ADN. Aquí lo que van a hacer también es empezar con el reconocimiento de regiones y la modificación de la expresión de genes del ADN.
van a tener similar acción que la anterior. Entonces, si yo les preguntara en el caso de la hormona tiroidea, ¿dónde es que se produce la transducción de la señal? ¿Sería en la membrana, en el citoplasma, en alguna organela o en el núcleo? Teniendo en cuenta que su receptor está en el núcleo. El núcleo. Claro, en el núcleo. Porque la transducción empieza una vez que el ligando se une al receptor. Si La fuera transducción en ujú, las hormonas esteroideas se da en el citoplasma. en el citoplasma. Ujú. En el caso de las hormonas esteroideas, el receptor es citoplasmático, entonces se va a dar ahí. Y claro, ellos también van a hacer lo mismo que la hormona tiroidea, pero a diferencia de la hormona tiroidea que se va de frente al núcleo, la esteroidea se une a su receptor en el citoplasma y luego todo ese complejo de ligando con receptor es transportado hasta el núcleo. Se mueve por medio, ya sea por medio del citoesqueleto, lo va a mover y lo va a llevar hacia el núcleo, y ahí es donde va a realizar la respuesta. Su respuesta va a ser la modificación de la expresión genética, para eso tiene que unirse al ADN y empezar a decodificar ciertos factores, ya sea inhibiendo o activando. Entonces, sí, finalmente van a realizar la misma acción que va a ser dentro del núcleo, la modificación de ADN o la expresión de ADN, pero su recepción o su transducción va a empezar en dos momentos diferentes. Una ya en el núcleo, que es la tiroidea, y otra en el citoplasma, que es la esteroidea. Y eso es con respecto a este tema de comunicación celular. Igual, igual que en las anteriores clases, si quedó preguntas, aquí estoy. Este tema ha sido un poco más largo que los que hemos tenido, creo. Sí, va a ser largo. Si no tienen, bueno, si tienen preguntas pueden hacerlas. Igual voy pasando el post-test para que algunos ya los puedan ir resolviendo. Ya.